Buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos y amigos de todos los lugares del mundo donde alcanzan a ver esta señal. Espero que tengan todos ustedes una muy buena tarde, un buen día, una buena noche. Saludos amigo, mi hermano Israel Leiva Varela, me complace mucho saludarlo, mi hermano, mi amigo. Buenas tardes, bendiciones y abrazos. A ver hermanos, hoy vamos a hablar un poquito sobre la misión, de los 12 apóstoles, sobre la misión de los 12 apóstoles de Jesús, para que hagamos un análisis, para que hagamos un énfasis en todo esto que nos ha ocurrido cuando éramos adeptos de la organización religiosa La Luz del Mundo. Agradezco mucho a mis hermanos y amigos y también aprovecho para enviarle un saludo muy especial a mi amigo y hermano Nabor López, a mi hermano Jaime allá en los Llanos Orientales, también hay otro hermano en Antioquia, a los hermanos del Valle, del Cauca, aquí en Colombia, a los hermanos del Eje Cafetero, los que me han saludado, me han llamado, me han hablado a través de mis redes sociales, a través de mis números de contacto. Muchísimas gracias a mis amigos y hermanos de Colombia y también a mis hermanos del extranjero. Que Dios les bendiga, que Dios les dé mucha fortaleza, en especial a mis amigos y hermanos que conocí en La Luz del Mundo, porque ya saben amigos y hermanos que nuestro trabajo y todo esto que se ha venido enseñando y mostrando de estos engaños religiosos de los fabricantes de esta organización Luz del Mundo, ya saben que nosotros no estamos en contra de los hermanos de la Luz del Mundo, no estamos en contra de ningún hermano que no conozca a fondo lo que está pasando. Más bien estamos, amigos, en contra de todos esos engaños religiosos, doctrinales, en contra de toda esa esclavitud espiritual, esa esclavitud material, ese saqueo de dinero, ya que yo fui víctima desde muy niño hasta la edad de 20 años, 22 años, y que lamentablemente mi madre, mi abuela y muchos parientes murieron bajo esa esclavitud y fueron terriblemente saqueados, no solamente por la familia Joaquín, sino por muchos ministros que realmente, amigos, están únicamente por conveniencia propia. También aprovecho, amigos y hermanos, para que ustedes estén muy pendientes, amigos de Colombia, amigos del extranjero, en el canal EI o AEIE, para que lo entiendan mejor. Yo ya he hecho unos anuncios, una publicación, ya que para el mes de febrero, más exactamente creo que para el 5 de febrero, va a haber un documental a través de este canal tan importante. Es un canal donde muestran muchos documentales de crímenes y de cosas que ocurren alrededor del mundo. Me sorprendió mucho cuando me enteré que en este canal se iban a enseñar las cosas oscuras de los líderes de la Luz del Mundo. Y quise compartirlo a través de mi canal, para que los hermanos de la Luz del Mundo se enteren, amigos y hermanos, que esto no es en contra de la iglesia, esto es en contra de sus líderes. Por supuesto, amigos, claro que sí, hermanos y amigos, que fuimos engañados por los líderes de la Luz del Mundo, fuimos engañados. Desátate, amigo, desvincúlate de todo ese engaño, desátate. Yo personalmente no te digo, amigo, que te alejes de Dios, no, de ninguna manera. Yo, aunque no soy adepto de ninguna organización religiosa, no soy adepto, no soy esclavo de ninguna organización religiosa, procuro siempre estar muy agarradito
de la mano de Dios, porque de Él no nos podemos desgajar, no nos podemos separar de esa bondad, de esa gran benevolencia de Dios. Más adelante comprenderán muchísimas cosas respecto a lo que estoy comentando a través en casi cada video que hago, amigos y hermanos. Me pareció importante, hermanos, que reflexionáramos sobre la misión de los 12 apóstoles de Jesús, de los 12 apóstoles del Cordero, porque, amigos, a través de esta falsa doctrina de la elección, nos cautivaron, nos engañaron en la organización religiosa La Luz del Mundo. Cuando Samuel Joaquín Flores llegara a Colombia en los años de 1967, aún, por supuesto, no había yo nacido, quizás pasaron muchos años cuando yo nací, que ya mi madre estaba en la secta hablemoslo claramente, en la secta de La Luz del Mundo. ¿Ves, amigos? Entonces, a través de esa manipulación de la elección, nos engañaron que sin apóstol no había salvación. Claro que esto se fue dando a través de los años. No puedo decir exactamente, amigos, cuando se empezó a hablar esto de la elección. Ya por los años de 1985 en adelante, que yo ya tenía algo de uso de razón, se empezó a hablar de la elección apostólica, pero hay amigos y hermanos de La Luz del Mundo, ministros de La Luz del Mundo, que también ya se han salido de esa manipulación, que me han contado que desde los años 80 a Samuel Joaquín Flores no se le decía apóstol de Jesucristo, sino que se le llamaba el profeta de Dios. Se le llamaba el profeta de Dios. Y ahí hay una clara muestra y prueba de que sí se le llamaba profeta, porque las alabanzas que cantábamos, yo recuerdo siendo muy niño, amigos de La Luz del Mundo, recuerdo siendo yo muy niño, que en la alabanza, no recuerdo el número del cántico, pero decían, recordemos cuando cantábamos, es profeta el que Dios nos ha enviado, y a través de esa alabanza de manipulación, la misma alabanza nos iba coercionando. Es profeta el que Dios nos ha enviado, nunca levantes de él murmuración. Todo esto fue un fatal engaño. Amigos de Colombia y hermanos de Colombia, no te dé miedo, no te dé temor. Aquí te está hablando una persona madura, una persona adulta, que conoce totalmente toda la parafernalia religiosa de esta secta religiosa, valga la redundancia, de esta, entre comillas, iglesia de Jesucristo. Conozco toda la doctrina, conozco toda la indumentaria. Puedo decir, amigos, con toda seguridad, que fue mi familia la que fecundó este engaño por todo Sudamérica. Fue la familia de mi abuela. Algunos eran empleados de mi abuela en las fincas de mi abuela, como la familia Polo. Nadie puede decir que yo digo mentira. La familia Polo, que unos eran campesinos, eran personas dedicadas a la agricultura, a las labores del campo. Cuando llegó Samuel Joaquín Flores a Colombia y mi abuela regaló el terreno de la Primavera, muchos se hicieron sus casas ahí en ese terreno, y muchos de estos ministros, por pereza de trabajar, vieron una ganancia, una fuente de ganancia en supuestamente predicar el evangelio. Y muchos se fueron a la obra. Ahí fue un centro de acopio. En la Primavera fue el primer centro de acopio de esta secta religiosa.
Y llegaron muchas personas de los alrededores de Viterbo, de los alrededores de San José, de los alrededores de las tierras que habitaba mi familia. Llegaron a ser parte, miembros de la iglesia, como fue el hermano Abieser Valencia. No tengo nada malo que hablar de mi hermano Abieser Valencia. Yo pienso que mi hermano Abieser Valencia fue un borrego engañado. No lo conocí muy bien. Yo ya conocí a Abieser Valencia cuando él ya estaba en la obra. Pero muchos amigos se fueron a la llamada obra por conveniencia. Abieser Valencia abrió la obra en Bolivia. Y así por el estilo, mi cuñado Emer Patiño se fue, creo que, a abrir obra a Venezuela. Y así por el estilo se fueron yendo de aquí de Colombia a supuestamente predicar este evangelio de las buenas nuevas de salvación. Entonces fue mi familia la que empezó a diseminar este engaño por todo Sudamérica. Por todo Sudamérica. Yo conozco la doctrina de la luz del mundo. Nací en la luz del mundo. Mis amigos que me conocen. Yo sé que hay rechazo. Eso me pone triste en parte. Me pone triste en parte de que por una organización religiosa donde le dan más importancia a su líder religioso, a su llamado o autoproclamado apóstol, donde todo el amor de la congregación va enfocada al apóstol por la misma manipulación mental. Todo ese amor va enfocado a un ídolo. Eso lo puedo hablar claramente y lo veo claramente, que es un ídolo quien nos sembraron en el corazón. Porque la iglesia de Cristo, que es cada corazón bueno, limpio, puro y sincero, no puede centrar su amor, su defensa únicamente en un solo hombre. El amor de Cristo es para todos. No solamente el apóstol es llamado siervo de Dios. En la luz del mundo nos enseñaron que el apóstol únicamente es llamado siervo de Dios. No, amigos, todos los que sirven a Jesús, todos los que han creído en su evangelio, somos siervos de Dios. Y ninguna arma forjada prosperará en contra de un siervo de Dios. Pero toda esa doctrina la enfocaban al llamado apóstol o al llamado profeta. Eso no es doctrina cristiana. Esa no fue la doctrina que mandó a predicar Jesús. ¿Ves, amigos, desde dónde se empieza a fecundar el engaño? Pero no creas, hermano de la luz del mundo. A mí me gustaría que los ministros de Colombia tuvieran, y siempre lo he dicho reiteradas veces, gallardía para hablarme a mí, para buscarme a mí, o para llamarme a mí. Porque yo estoy siempre, aunque soy una persona muy ocupada en mis labores, en mis quehaceres, en mis actividades, en mis compromisos, pero yo he puesto esto por encima de todos mis compromisos laborales, económicos, sociales. Porque para mí es importante, muy importante, amigos, ya que yo nací en esta organización y fui engañado y fui esclavizado y mi familia fue esclavizada. Para mí es muy importante que ustedes se den cuenta que fuimos engañados, que fuimos burlados. El evangelio no tiene la culpa. No te preocupes, amigo y hermano de la luz del mundo, o amigo y hermano de otra congregación. No te preocupes, el evangelio no tiene la culpa. Jesús no tiene la culpa. Si tú has recibido a Jesús de buena voluntad, tú predicas de Cristo, predica de Cristo. Debes de hablar de Cristo. No debes de hablar de ningún apóstol. No debemos de hablar de los 12 apóstoles. No debemos de hablar de la Virgen María y de ningún santo en la tierra. Hay que predicar es de Cristo. Y la predicación se basa en creer en Cristo para salvación de las almas, no en hombres mortales. Jesús no fue mortal. Jesús se hizo inmortal. Por eso nos puede dar la esperanza de un día traspasar a otra dimensión.
Pero lo que se predica en la luz del mundo es únicamente enfocado a diezmos, ofrendas y elección. Esa es la predicación de la luz del mundo. Diezmos, ofrendas y elección. Eso no es doctrina cristiana, amigos. Eso no es doctrina cristiana, amigos y ministros de la luz del mundo. Todo eso es idolatría, como dice Jacob Martínez. Todo eso es idolatría. Bendiciones y abrazos para todos los amigos que se están conectando a esta hora. Entonces vamos a hacer un énfasis, vamos a hacer una relación, amigos, respecto a lo que el Señor Jesús hace con sus primeros 12 creyentes. Yo siempre les digo, los primeros 12 apóstoles fueron los primeros 12 hermanos, los primeros 12 vástagos de la iglesia de Jesús. No es que ellos tengan más importancia que el hermano más humilde o que la hermana más humilde. Ellos no tienen más importancia. Y esto es lo que le dan al líder de la luz del mundo, amigos. La importancia es para el líder de la luz del mundo. Claro, a mí no me molesta que amen a su líder. Porque hay que amar aún a los enemigos. Lo que me molesta, amigos y hermanos, es que a mí me aborrezcan porque supuestamente estoy equivocado. A mí me molesta que persigan al hermano o a la hermana. Que le desplieguen una mala propaganda al hermano que está abriendo los ojos. Al ministro que se rebeló en contra de ellos. Eso sí me molesta. Lo que me pueden hacer a mí es poco importante. Lo que digan en contra de mí es poco importante para mí. Pero atacan a hermanos muy vulnerables y están dispuestos aún de quitarle la vida a hermanos porque hablan de su líder. Personas fanáticas dentro de la secta La Luz del Mundo que están dispuestos a matar por su líder. Entonces, ¿de qué evangelio estamos hablando, amigos? Pastores de la Luz del Mundo. ¿De qué evangelio estamos hablando? ¿Tú crees que una persona que piense así, un ministro que piense así, lleva el Espíritu de Dios? Todo eso es hipocresía, todo eso es mentiras, engaño. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a servirle, y no solamente en la luz del mundo, nos han enseñado a servirle a un Dios falso. ¿Ves? Nos han enseñado a servirle a un Dios falso, amigos. Fíjense bien, amigos y hermanos, sin apóstol vivo no hay salvación. Esa es la predicación de la luz del mundo. Esa es la predicación de los líderes de la luz del mundo. Esa es la predicación de algunos miembros adeptos de la luz del mundo. Sin apóstol vivo no hay salvación. Esa era la predicación mía. No es que yo me lo estoy inventando, amigos. Esa era mi predicación. Sin apóstol vivo no hay salvación. ¿Ves? Entonces la salvación depende de los apóstoles, del apóstol. Pero no depende de Cristo. ¿Dónde estamos, amigos? ¿En qué verdad andamos? Jesucristo dice en Mateo 10:1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Israel Eva Varela, mucho gusto. ¿En qué tiempo usted se liberó de los pensamientos de ofensa al pseudoapóstol? No entiendo bien la palabra, mi amigo. Hola, más power, más Roper Calvo, bendiciones. Saludo, mi amigo, y bienvenido a mi canal. Muchas gracias por compartir, por estar aquí en el video. Bueno, yo me liberé de esa opresión, si es la pregunta de mi hermano y amigo Israel Eva Varela. Yo me liberé, amigos, más o menos, o sea, 100% en el año 2017. Pero me retiré de la luz del mundo en el año, más o menos en el año 2000. Totalmente me retiré de la luz del mundo en el año 2000. En el año 2004 y 2005 intenté ir nuevamente, pero me encontré con un ministro que realmente no me parecía muy bien esa predicación. Ya empezaba yo. No, Israel Iba Varela.
Eso es toda una mentira, una manipulación, claro, claro. Mira, fíjate bien, Israel. En Viterbo Caldas había un hermano, ojalá que esa hermana me esté escuchando, es una hermana de Viterbo Caldas, oriundo de mi pueblo. Hubo una persona, amigos, hubo una, hubo una persona que hablaba en contra de Samuel Joaquín Flores. Él era un hermano de una hermana de la iglesia. Y esa persona hablaba que éramos engañados, que ese señor Samuel Joaquín Flores no era ningún apóstol, que era un estafador, que era esto, lo otro. Y esa persona resultó muerto con una bala en la boca. Y en una escuela dominical, Campo Elías González lo expresó en un culto, diciendo que ese hermano le había pasado a ese hombre le había pasado eso porque hablaba en contra de la elección. ¿En qué cabeza puede caber eso, amigos? ¿En qué cabeza en qué Dios están creyendo? ¿En un Dios sangriento? ¿En un Dios manipulador? No, más pobre, no soy ni católico ni protestante. Yo soy una persona estudiosa de la Biblia. Fui esclavo de la organización religiosa La Luz del Mundo, pero no me considero ni evangélico ni católico. Me considero cristiano, practicante de las cosas de Dios. Llevo 40 años leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. Y bueno, unos 35 años estudiando la Biblia, y me he encontrado sobre todo los engaños religiosos ahí en mi canal. Estoy mostrando para el que quiera ver, si más Roper, que no sé si es el que me hizo la invitación para un debate. De todas maneras agradezco muchísimo que me tengan en cuenta para estos asuntos. Pero llevo mucho tiempo estudiando la Biblia que hoy día tenemos, y en mi canal estoy mostrando cuál es la verdadera iglesia de Dios. Sí, claro, ¿no? Yo tengo, fíjate, más, aquí tengo la Biblia católica también. Fíjate, permíteme, te la enseño. Aquí en mi biblioteca también tengo la Biblia católica, fíjate. Mira más, tengo la Biblia católica también, 73 libros. ¿Ves? Tengo la Reina Valera, tengo también otros libros de historia, tengo también historia sagrada, historia bíblica, tengo el libro de Enoch, tengo otros libros. ¿Ves? Entonces yo no me baso en ninguna organización religiosa, únicamente estoy en contra de todos los engaños doctrinales de la religión en general, porque no solamente la luz del mundo, no solamente la luz del mundo, el engaño es un engaño global, es un engaño macro, ¿ves? Entonces eso es lo que yo enfrento, todo el engaño religioso, todo el engaño religioso. Le sigo contando a mi amigo Israel Varela y a toda la audiencia, a todos mis amigos del canal, tanto en Facebook como en YouTube. Les sigo comentando. Entonces aparece un hermano muerto y inmediatamente se lo adjudican a que fue por hablar mal en contra del siervo de Dios. A comienzos del año 2019 asesinaron a un hermano exministro, no recuerdo bien el nombre. A comienzos del año 2019 asesinaron a un hermano en Medellín frente a sus hijos. Llegaron a su casa y asesinaron al hermano, no recuerdo bien el nombre en este momento, pero lo asesinaron e inmediatamente dijeron que era porque andaba hablando mal de la iglesia y porque andaba hablando mal de el apóstol. Esto es manipulación, esto es coerción, esto es una manipulación, una coerción que le hacen a los hermanos. ¿Ves? Entonces no hay ninguna iglesia, ni tampoco hay hombres que nos puedan salvar. El único que nos puede salvar es el Señor. Entonces, para hacer este análisis de la misión de los 12 apóstoles hermanos,
Me he puesto a pensar allá cuando estoy meditando, cuando estoy analizando, si en la luz del mundo nos enseñaron que la salvación era por el apóstol Samuel Joaquín Flores, y que de hecho nos dijeron que Samuel Joaquín Flores era el último apóstol de la restauración, el último apóstol de las lluvias tardías, y que si se moría Samuel Joaquín Flores, que iba a llegar el fin, que iba a llegar el final, y que la iglesia, ¿qué sería de la iglesia en ese momento sin apóstol? Yo pienso, amigos, que desde el momento en que Samuel Joaquín Flores murió, desde el momento en que él murió, no fue el 8 de diciembre, no fue el 14 de diciembre, creo que había muerto antes. No estoy seguro, no puedo asegurar nada. Fuentes de información me han informado otra cosa. Pero no importa el día que haya muerto. Cuando lo dieron muerto, la iglesia, la luz del mundo, inmediatamente debió habérseles quitado ese manto de ceguera que nos tenían a nosotros. ¿Cómo es que iban a subir a encumbrar a otro apóstol que no fuera de la familia? Eso fue lo que dijo el apóstol actual. Mi madre y mi padre y mi madre y mis hermanos hace algunas horas estábamos muy tristes. O sea, la familia no estaba pensando en la iglesia, no estaba pensando en las almas, estaba pensando en su conveniencia. ¿Qué fuera de nosotros si el Señor levantara a otro apóstol que no fuera de la familia? Es lo que yo le digo a los hermanos. Sí, él murió antes de la fecha. Creo que, pues amigos, esto es algo hipotético. Yo no puedo asegurar nada. De raro no tiene nada. Creo que murió unos meses antes o días antes. Y creo que lo embalsamaron para dar ese golpe certero que dieron. Más o menos aprovechándose de ese número cabalístico que tienen ellos, que es el 14. Entonces, amigos y hermanos, pero hermanos que se esté escuchando bien aquí porque veo que no me vaya a fallar el internet. No me vaya a fallar el internet. Bueno, amigos, desde ese mismo momento, desde ese mismo instante, sí, creo que lo embalsamaron. Creo que a Samuel Joaquín Flores lo embalsamaron y esperaron un tiempo para poder manipular a la iglesia un tiempo. Pero estaban preocupados porque se subiera otro apóstol de la misma familia. O sea, simple vistas, amigos, vemos que esto es una manipulación, esto es un negocio total. Desde ese momento la iglesia debió haberse enterado, toda la iglesia en general, de que fue un engaño. Hermanos, cuando mi hermana, una hermana muy querida que no me habla, está en España, hay dos hermanas en España, hay una que la amo mucho, la quiero mucho, no me habla tampoco, hay otra que hace más de 20 años no nos hablamos, por cuestiones, por anomalías de la misma secta religiosa. Y ella me llamaba, Alfredito, mira que el apóstol se murió, y pues yo sentía algo suave, leve, no me asusté tanto, ella estaba muy asustada. Y yo le decía a ella, tenga calma, a mi hermana querida, no te preocupes, ya murió, le va a pasar lo que le va a pasar a todos, al hueco. Pero desde el año 2015, porque eso fue en diciembre, entrando el año 2015, enero del 2015, empecé yo a analizar, a observar, me empecé a acercar a Dios, a pedirle a Dios que me ayudara a ver las cosas por el derecho, con la lógica. Y Dios empezó a mostrarme cosas, a hacerme sentir cosas. ¿Ves? Y yo dije, pero si toda la vida se nos habló que Samuel Joaquín Flores era el último apóstol. Y la iglesia mantenía muy consagrada. Y los que se apartaban de la iglesia llegaban los 14 de agosto, cuando el apóstol oraba y perdonaba los pecados. Sin saber la iglesia quién fue Samuel Joaquín Flores. Yo sí sé quién fue Samuel Joaquín Flores. Yo sí sé.
Yo sí sé quién fue Samuel Joaquín Flores. No anduve con él, claro que no anduve con él, pero sé quién fue Samuel Joaquín Flores. Entonces, amigos, la iglesia debía de despertar. La iglesia, y de hecho mucho pueblo ha despertado, no crean, amigos, aunque ellos muestren, los líderes, hablo de los líderes, aunque los líderes muestren una falsa apariencia, un falso crecimiento, unos falsos bautismos, no crea que eso es verdad, amigo, esto es mentiras. La luz del mundo de 2015 hasta el 2019 tuvo una caída significativa. Y no se diga, amigos, de 2019 a la fecha, ha tenido un decaimiento significativo. No es que nos alegremos, personalmente no me alegro. Me alegro por los hermanos que sigan aferrados a Dios y que abandonen los templos de esas sinagogas, que se hagan libres. Y viene decayendo día a día. Me llamaba un hermano del Valle. Fíjate bien, hermano. Hace poco me llamaba un hermano del Valle. Hermano Alfredo, fíjate, Alfredo, mira. Aquí en la iglesia éramos 80, 70, 80. Yo también me retiré hace mucho tiempo, me decía. Y yo voy a visitar ciertos amigos de la luz del mundo. Habían 7 el domingo, me dice. Habían 7 hermanos el domingo. Me llaman unos hermanos de Pereira, me cuentan lo mismo. Yo me alegro que los hermanos se den cuenta de que fuimos engañados, burlados, hermanos. Eso de que sin apóstol vivo no hay salvación, esto es una fábula. Es una fábula, es un cuento. Jesucristo envió a 12 apóstoles al comienzo de su ministerio. Ellos fueron los primeros creyentes, discípulos del Señor. No es que ellos, a pesar de que recibieron una gran potestad y autoridad porque estaban con Jesús, no creas que ellos eran más importantes que ese hermanito tan humilde, esa hermanita tan humilde que no le dan nada de importancia en la iglesia. Aquí en Colombia había un mexicano que ese hermano miraba por debajo del hombro a la hermana pobre y al hermano pobre. Pero a los hermanos que estaban acomodados económicamente no sabía dónde colocarlos este holgazán, este bellaco, le digo yo. Habían hermanos delincuentes que delinquían, que caían en, aunque no juzgo el pecado de ese hermano o de esa hermana, no, yo no soy nadie para juzgarlo, pero me baso en la óptica que tenía este señor, en la visión que tenía este señor. No importa que el hermano fuera delincuente, no importa que la hermana fuera una adúltera o fornicaria, lo importante es que llevara el dinero, y a eso los atendía muy bien. Pero a los hermanos pobres, yo soy testigo. Soy testigo y ojalá que la familia de este holgazán me esté escuchando. Porque yo sí te hablo de frente. No creas que porque estoy aquí detrás de esta cámara no tengo el valor de hablar. Yo te hablo de frente cuando quieras. A todos esos que acusan cuando quieran. Porque yo sí conozco. Yo en eso me ofano. Yo sí conozco cómo funcionan las cosas, amigos. ¿Ves? Miran de lejos, menosprecian a los hermanos humildes. ¿Crees que ese hermano humilde es menos importante que tu apóstol? ¿De aquel que te engaña, que te está escurriendo todas las fechas, todos los años? No, hermano de la luz del mundo. No, ministro de la luz del mundo. Ustedes han mirado por debajo del hombro. Se cumple lo que dice Santiago. Miran con desprecio al que trae la ropa andrajosa. Pero al que viene con anillo de oro y con ropa espléndida, a ese sí lo atienden muy bien. Eso es evangelio, esa es la doctrina de la elección, esa es la doctrina revelada. Eso me indigna a mí. Jesús envió a 12 apóstoles. ¿Sabes cuántos millones de habitantes habían hace más o menos 2000 años? A ver quién me puede ayudar. ¿Cuántos habitantes habían aproximadamente hace 2000 años atrás? ¿Cuánto mundo había hace 2000 años atrás? ¿Cuánto mundo había? El mundo era muy poco.
Los países colonizados eran pocos. Había mucha llanura, había mucha vegetación, había mucha montaña. No habían pueblos colonizados. América no había sido descubierta. América no había sido colonizada por los españoles. Los españoles llegaron a América a colonizar nuestras tierras, a descubrir nuestra tierra. Habían esas personas primigenias, digámoslo de esa manera, no recuerdo las personas. Habían 170 millones, hermano Israel Leiva Varela. Habían aproximadamente 170 millones hace 2000 años. Y Jesús envió 12 apóstoles para predicarle no a 170 millones. Jesús envió a 12 apóstoles para predicarle a las 12 tribus de Israel. Y por ahí Pedro estuvo en Asia. Y Pablo quiso ir al continente europeo. Pero América no había sido descubierta. Muchos países del mundo no habían sido colonizados. Habían 170 millones de habitantes hace 2000 años. Y hoy tenemos más de 7.300 millones de habitantes. Y solamente la luz del mundo habla de un apóstol. Y si no alcanzan a escuchar a ese apóstol, no hay salvación. Sin apóstol vivo no hay salvación. Sin apóstol vivo no hay perdón de pecados. Sin apóstol vivo no hay matrimonios. Sin apóstol vivo no hay bautismos. Muy importante, hermano, la pregunta de mi amigo Israel Ibarra, una pregunta: ¿quién dirigía la iglesia? ¿Solo los apóstoles o en general todos tenían ese deber? Todos tenían el deber de predicar de Cristo, hermano Israel. Pero la pregunta más concreta, creo no equivocarme, la iglesia de Cristo la ha dirigido Él, porque Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, al ser la cabeza de la iglesia, es Cristo a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien guía a la iglesia. Dios es el que guía a la iglesia. El Espíritu Santo guía a la iglesia. Cristo guía a la iglesia. Es una sola divinidad manifestada en tres manifestaciones divinas. El Espíritu Santo es Dios. Yeshua es Dios. El Padre es Dios. Jesús es el Padre. Aquí en la tierra fungió como hijo, pero el que guía a la iglesia, según mi abstracto conocimiento y lo que leo de la Biblia, siempre la iglesia ha sido dirigida por Cristo. Pero ya hablando de la pregunta de mi hermano Israel Leiva Varela, claro, es más, hermano Israel Leiva Varela, lean los libros de los Hechos, ahí dicen que la iglesia se reunió para enviar a Pablo y para enviar a Bernabé a predicar. Era la iglesia que tenía la injerencia de colocar, de mandar. Los hermanos más ungidos, ya los maestros eran los encargados de colocar a otros maestros, a otros discípulos. El discípulo no puede quedarse como discípulo. En las congregaciones de hoy en día, los líderes les interesa que el discípulo siga siendo discípulo, que siga siendo borrego, que siga siendo oveja. En las congregaciones no les interesa que los hermanos todos se vuelvan maestros. Y la aspiración de Dios es que todos nos volvamos maestros. Todos tenemos la unción del Espíritu Santo y por ende podemos predicar y podemos hablar del Evangelio. Pero analicemos esta gran mentira, hermanos, de los líderes de la luz del mundo. 170 millones de habitantes, digamos que ellos predicaron por todo el mundo de ese tiempo, porque Jesús dijo ir por todo el mundo. ¿Cuál mundo? No estaba hablando de Colombia, no estaba hablando de Ecuador, de Venezuela, de Panamá. No existía Panamá, no existía Colombia, no existía México, no existía Salvador, no existía Honduras. Estaba el continente asiático, estaba el continente europeo y estaba el continente y estaba Roma, bueno, todos estos el Medio Oriente, pero no había mucha gente.
y habían 12 apóstoles para predicar el evangelio. Y posteriormente el Señor envía otros 70 a predicar el evangelio, con las mismas características de los 12, con la misma autoridad de los 12, con la misma unción de los 12. Pero en la luz del mundo solo se ocupa de un apóstol. Y si ese apóstol no alcanza a llegar, un apóstol por cada tribu. Imagínense, hermanos, cómo el Señor es tan consciente de que esa labor no la podía hacer un solo apóstol. El Señor es consciente, Él no es tirano, como lo hacen en la luz del mundo, no es tirano. El Señor colocó 12 para cada tribu de Israel. Iban a hablar de Cristo, no iban a hablar de ellos, de los apóstoles, iban a hablar de Cristo, de la salvación. Sí, debería de haber un apóstol por cada, o sea, habría más o menos alrededor de casi 200 apóstoles, porque son 194 o 201 nación, me parece. No recuerdo bien, pero hay alrededor de 200 naciones en el mundo. Debería haber un apóstol por nación. Pero fíjate, Israel, que era una nación. Israel era una nación y tenía 12 tribus. Y habían 12 apóstoles en la nación de Israel. ¿Ves, amigos? Y Jesús llama a Pablo para que fuera a predicarle a los gentiles que estaban ahí. Los gentiles estaban ahí. Eran los griegos. Estaban ahí los griegos. No habían colombianos, no habían mexicanos, no habían hondureños, no habían salvadoreños, no habían venezolanos. ¿Cuántos apóstoles deberían de haber hoy en día? Mínimo unos 12 por cada país, yo diría, Israel. Si la salvación dependiera de los apóstoles, entonces deberían de haber mínimo unos 12 apóstoles por nación, para que el evangelio se extendiera rápidamente. Porque si el apóstol de la luz del mundo no llega a una nación y se pierden todos en esa nación, no es culpa de Dios, es culpa del apóstol. O no es culpa de la nación, es culpa de Dios. Hay que echarle la culpa a Dios. Dios, ¿y usted para qué? ¿Para qué no mandó rapidito al apóstol a mi nación? Dios, ¿y usted para qué no hizo este hombre mágico? ¿Para qué no hizo redes sociales desde el comienzo? Y todos esos que se han muerto sin que llegara Samuel Joaquín Flores o el actual líder, el que estará cumpliendo un ministerio. ¿Qué ministerio estará cumpliendo el apóstol? ¿Qué ministerio estará cumpliendo el apóstol? Yo les digo, hermanos, con respeto, hermanos de la luz del mundo y ministros de la luz del mundo, el Señor llamó a los apóstoles para que pagaran condenas, para que se declararan culpables y para que purgaran condenas. Entonces, ¿dónde está el ministerio que están ejerciendo? Los apóstoles caían presos, pero seguido, inmediatamente ellos salían de las cárceles. Ellos salían de las cárceles, no porque ellos tuvieran poder, era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice: cuando yo fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría. El apóstol Pablo no hablaba, no gritaba, no levantaba los brazos así, no empuñaba la mano así, no gritaba, no hacía... Predicar no es gritar, amigos. Yo no estoy predicando acá, mira, tengo la gorra puesta en mi cabeza porque quiero dar una enseñanza más adelante. No estoy predicando, yo no estoy frente a una congregación, estoy aquí en una cámara transmitiendo un mensaje, que el pueblo despierte de que fuimos engañados, que nos dijeron mentiras, pero esto no me obstruye nada a mí para tener comunión con Dios. Todo eso hay que explicarlo, amigos. De todos estos engaños, macroengaños doctrinales. Pablo sin duda no gritaba, no hablaba, no fantochaba, no especulaba, no aparentaba. Pablo quizás no sabía ni hablar. Por eso él dice: yo no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, de que yo
tengo autoridad de decirle al muerto, levántate, de que yo tengo autoridad de decirle al ciego, ve, que yo tengo autoridad de decirle al muerto, levántate, o al cojo, camina. Eso es lo que nos enseñaron en la luz del mundo. Hemos visto esos milagros. Pablo no se ponía a hablar de eso, hermanos. Ni hablaba muy bonito, ni gritaba, ni hacía demagogia. Pablo iba con demostración del Espíritu y poder. Y cuando iba, conquistaba los corazones. Conquistó al rey Agripa para que le creyera de su inocencia, de lo que lo acusaban los judíos. Y se libró de la cárcel porque iba con demostración del Espíritu Santo. Grandes mujeres, secretarias del gobierno de ese tiempo, fueron conquistadas. Gente del gobierno, gente de las élites, fueron conquistadas porque Pablo iba con demostración del Espíritu Santo, amigos. Y cuando el Señor se manifestaba a través de un milagro, lo hacía a ojos del pueblo. Él no se ponía a decir, yo tengo poder, pero no lo voy a hacer. Porque a mí el Señor no me mandó ni a sanar enfermos, ni a curar paralíticos, ni a darle vista. Aquí Mateo 10:8 dice, amigos, fíjate bien, no os probáis de oro. No dice, yendo por el reino de predicar de los cielos, sanad enfermos, limpiad. Mateo 10:8 dice, sanad enfermos. Pero los apóstoles de la luz del mundo dicen que Dios no los envió a sanar enfermos. Pero aquí el Señor a los verdaderos apóstoles los mandó a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios, a dar de gracia, no a enriquecerse con la fe de los hermanos, no a quitarles el dinero de los hermanos. Mi amigo, mi hermano Francisco Basante, bendiciones y abrazos. Bendiciones, bienvenido, mi hermano. ¿Ves, amigos y hermanos? Claro que el Señor envió a los apóstoles para sanar, para limpiar, para resucitar, para echar fuera demonios y para dar de gracia, no para cobrar salario, no para pedir ofrendas, donaciones, no para comprar lotes, no para comprar terrenos, no para enriquecerse, no para hacerse de imperios económicos, no para hacerse de fortalezas, no para hacerse de mansiones. Ni Jesús habitó en los palacios del rey. Jesús habitó en sitios muy humildes. Entonces, hermanos y amigos, si no hay apóstoles en este tiempo, no hay salvación. Eso es lo que nos predicaron. Entonces, multitudes de almas que han muerto sin que la luz del mundo llegue a esas naciones, a esos territorios. La culpa no es de las almas, la culpa no es de las naciones, la culpa es de Dios. La culpa es del apóstol que se durmió y no fue rapidito, ni pudo enviar a sus ministros allá a predicar. No, amigos, la salvación está puesta hace 2000 años. La salvación está puesta. Aquel que crea en Jesucristo y se aparte de lo malo, va a tener su recompensa. Pero es que a mí me predicaron y me hablaron y ese ministro salió torcido y ese ministro salió malo, aquí vino e hizo daños y ahorita Samuel Joaquín Flores ya nos damos cuenta que no es apóstol, que este señor que está encarcelado tampoco es apóstol. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Y lo que me habló ese ministro que era tan de buen corazón, ¿qué pasó con ese ministro? Para eso te tengo este texto. Filipenses 1:15, ya lo he leído mucho con ustedes aquí en mi canal. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. En la luz del mundo, en la iglesia católica, en los adventistas, testigos, predican de muchas maneras. Predican por envidia, en todas las sectas religiosas predican por envidia, predican por contienda, pero otros predican de buena voluntad. Hay muchos que aceptan a Jesucristo de buena voluntad. Hay otros que no lo aceptan de buena voluntad, se condenan, se pierden. El que predica de buena voluntad y el que recibe a Cristo de buena voluntad, el que recibe el Evangelio de buena voluntad, ese va a heredar la vida eterna, ese va a heredar las mansiones eternas. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvar. Es el Evangelio el que tiene poder para salvación, no es el apóstol, no es la iglesia, no es la institución, no son los templos, no son los santos que nos salvan, es Cristo. El Evangelio de Cristo es poder para salvación. Así que no nos dejemos engañar, amigos y hermanos, de cualquier congregación, en especial de los hermanos de la luz del mundo. No te sigas dejando engañar, porque llega el final de esta Babilonia, amigos. Llega el final de esta Babilonia. Y cuando se acabe la Babilonia, ¿se va a acabar la salvación? No se va a acabar la salvación. Cuando se muriera Samuel Joaquín Flores, se acababa la salvación. Se murió Samuel Joaquín Flores y no pasó nada. Pero ellos no podían descuidar su fuente de ganancia, ni tampoco podían darle lugar a alguien que no fuera de la misma rosca, de la misma familia. Estaban ya preocupados por quién iba a ser el apóstol. ¿Qué pasó con esa predicación que nos hablaron en los años 80, 90, en el año 2000, de que él era el último apóstol? ¿Por qué estaban esperando otro apóstol? ¿No te has preguntado eso, hermanita? Hermanita mía, hermanito mío que me criticas, que te disgusta porque yo hablo, ¿no te has preguntado por eso? ¿Qué pasó con la predicación de que Samuel era el último testigo, que era el ángel del Apocalipsis, que era los dos olivos, que eran los dos candeleros? ¿Qué pasó, hermanos ministros de la luz del mundo? ¿Qué pasó con la revelación? ¿Quién los dirige? ¿Qué inspiración hay? Todo esto es engaño. Gracias, amigos y hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Y hasta un próximo video, hasta una siguiente reflexión. Espero, amigos, que poder ordenar mis asuntos, renovar fuerzas para poder seguir aquí hablando, porque hay muchísimo por dilucidar, por mostrar de que fuimos engañados. Paz, gracia y bendiciones.